Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Hoy clausuramos este miniciclo de charlas sobre Viario Antiguo en Cantabria, que como ya os comenté el otro día, pero bueno, lo vuelvo a decir para los que no estuvisteis, es una coproducción entre la revista Jumedre, la revista digital Jumedre, y la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria. Hubo una primera charla de Isidoro Fonbellida sobre una propuesta de reconstrucción de parte de la calzada a través del itinerario de barro. La siguiente conferencia fue la semana pasada, la di yo sobre uno de los tramos, uno de los viales secundarios, el que discurría entre Espinilla hasta Los Tojos, y hoy por fin ya llega Ángel, gran investigador, conocido por todos, y pilar pues, de la investigación y la cultura de Cantabria, ¿no? Entonces él nos va a hablar pues, de su propuesta también de itinerario. Así que, sin más, os dejo con Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Dick. Empezamos. Todo empieza con un documento excepcional. Un hallazgo de unas tablillas de barro, de cerámica, por eso se llama de barro, pero lo escribieron en el barro blando, a manera de como se escribían las tablillas de cera, pues escribieron una serie de itinerarios. Hay 4 tablillas y una de ellas tiene 2 itinerarios, ¿no? 5 itinerarios metidos en 4 tablillas, y son documentos excepcionales, tan excepcionales que incluso se supuso que no podía ser algo tan bueno y que tenían que ser falsificaciones. Yo siempre creí que no, que eran auténticas. Las vi hace 40 años, ya se dice pronto, hace 39, en el Museo de Oviedo, y en los años 80, a mediados de los 80 y todo el transcurso de los 80, pues me dediqué a seguir sobre el terreno la posible ruta que se marcaba aquí en estas tablillas. Son 4, son estas. Aparecieron en la región de Astorga, pasaron a una colección privada, después el museo las adquirió. Están muy fragmentadas, pero son, ya digo, documentos excepcionales que nos llegan desde el pasado, directamente. Estas las numeraron 1, 2, 3, 4, y la número 1 es la que nos afecta. Un recorrido que va desde algún lugar del norte meseteño hasta salir al Portus Blendium, en el Cantábrico, en el océano. Contiene pues una lista de nombres y al lado las millas de distancia que había de un lugar hasta el siguiente. La titulación es Legio, algunos lo han traducido como Legione, que yo aquí no sé si veo un pico de una O o de una N, Legione, séptima Gemina ad Portum Blendium. Es esta, Esta es la reconstrucción que hay en el Museo de Oviedo ahora. Tenían un asa para colgar. Y esto es un detalle de la inscripción, con una serie de nombres que algunos no son familiares, porque aparece Iulióbriga, que ya lo cita Plinio, aparece Amaya, que bueno, el nombre no suena a Amaya, aunque aquí esta Amaya no está en la zona de Peñamaya. Vilegia, que suena como Bélgica, una ciudad de una población cántabra que cita Ptolomeo. Unos dicen que puede ser la Bélica de Ptolomeo, esta Vilegia del itinerario, otros dicen que no, yo estoy en los que dicen que sí. Y aquí sería la distancia en millas. Y tenemos que Iulióbriga ya habla Plinio, ¿no? La corriente del Iberus, al hablar del río Ebro, pues se refiere a Julióbriga, que dice que el Ebro nace no lejos del Oppidum de Iulióbriga. Con esto parece que está diciendo que el Oppidum de Iulióbriga tenía que encontrarse en la zona de aguas al Ebro. No está en la zona del océano, ni tampoco aguas a la meseta, no, si está por la fuente del Ebro, pues aguas al Ebro había que esperar. Y luego sigue diciendo más. Tiene Plinio un pasaje donde hace unos encabezamientos, y después del encabezamiento ese, el bosque de los Vascones, y cita por que ahí está, o Easo, ¿no? Los Ópida de los Bárdulos, y cita una serie de nombres. La región de los Cántabros con 9 civitates, y entonces pasa a decir una serie de nombres. Y aquí dice una cosa muy, muy curiosa. Dice que hay un puerto, el de Victoriae Iulibricensium, que a una distancia de 40.000 pasos se hallan las fuentes del Ebro. Esto es una cosa muy interesante, porque al dar la medida de las millas,
Esto quiere decir que no está diciéndolo así sobre un mapa como podríamos hacerlo nosotros ahora en línea recta. Esto implica ya una medida conocida por Plinio, seguramente a través de una ruta, de una vía. Ya está diciendo que hay una vía entre el océano y la zona de las fuentes del Ebro. Ya vemos que estas 40.000 millas más bien son más que para el Portus Blendium, digo para el Puerto de la Victoria, como dice aquí, sería para el Portus Blendium. Aquí puede haber una equivocación, ya lo comentaremos. Y efectivamente hay un mapa antiguo de antes que se hagan los caminos reales del siglo XVIII, en el que ya se ve una ruta desde Fontibre, precisamente desde las fuentes del Ebro, desde Fontibre, que sale a Santillana del Mar, y después al puerto de San Martín de la Arena, un puerto medieval que se supone que es donde estuvo el anterior puerto romano, el Blendium. Y bueno, aquí vemos que hay una ruta previa, que seguramente esta ruta tendría que ser la del Besaya, una de las rutas estas que... Bueno, y aquí teníamos, bueno, que la distancia a Santander, a la bahía de Santander, que es el Puerto de Victoria, ahora por carretera son 75 kilómetros, pero en cambio de Reynosa, por ejemplo, a Suances, donde se situaría el Portus Blendius, pues hay 59 kilómetros, 59, 60, redondeando. Pues las 40 millas estas son exactamente esto, 59 kilómetros y pico. Si contamos la milla de 1480, 81 metros, 40 millas son 59 kilómetros 600, me parece, redondeándose 60 kilómetros. Esto, lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que la misma vía que comunica la costa cantábrica con estos dos puertos, el Victoria y el Blendium, con las fuentes del Ebro, es una misma vía. Yo creo que de ahí ha venido el posible error de Plinio. Es una misma vía, salvo en su último tramo en el norte, donde hay una bifurcación, pero lo demás es la misma vía para los dos. Pero claro, desde el Portus Victoria a las fuentes del Ebro es mucho más que 40 millas. Por muy recto que lo pongas, pero en cambio desde el Portus Blendium, en Suances, sí que hay 40 millas. Sí que habría 40 millas por una vía romana y ahora por las autovías y por todo, hay 40 millas. Una vía que tiene hasta algún miliario. Y estas son las equivalencias. Mirad, los nombres son... la vía empieza en un sitio que es la Legión Séptima, una legión que dio nombre a León, pero claro, por las distancias que vienen consignadas aquí, tiene que ser un destacamento legionario situado en un punto mucho más cercano a Cantabria de lo que está ahora León. León es lejísimo, sería el doble del itinerario, sin que además me diera ninguna otra población consignada aquí. Hay que suponer que el punto de arranque, si las millas están bien, que veremos que yo creo que las millas están bien, como diremos, pues tiene que ser un punto de partida, Legio Séptima, mucho más en el borde de la meseta, mucho más cercana a Cantabria. Y después esta población misteriosa, Rama, quizá, con un sonido no fuerte, Amaya, Vilegia, que suena bélica, ¿no? Una Legio Cuarta, que está consignada por ahí en la zona de Valdolea en epígrafes, ¿no? Legio Cuarta, tal, bueno, nos suena, algunos nombres nos suenan ya antes del itinerario. Octaviolca también, Octaviolca lo menciona Ptolomeo, Iulióbriga, mencionada, Araquilum, suena de las guerras cántabras. Lo que pasa que aquí, claro, es un Araquilum que puede tener algo que ver o no, o desde luego es en un itinerario romano. El Oppidum de Araquilum que resistió en las guerras cántabras fue destruido. Luego aquí es un Araquilum romano, claro, de época romana. Sobre las ruinas del anterior, o no tiene nada que ver, o está al lado, luego hablaremos de ello. Bueno, y yo conocí estas tablillas. La existencia de estas tablillas hay que conocerlas siempre por alguna causa, por leer un libro de Adolf Schulten, del arqueólogo alemán Adolf Schulten, que publicó su libro de Los Campos de Asturias y sus guerras con Roma, y publicó una serie de mapitas. Se ve que se ocupó de las tablillas. Yo conocí, leyéndole, conocí que existía estos documentos, ¿no? Y él publica unos mapitas y dice una cosa interesantísima, que me quedé yo con ello. Dice, la malla que se cita en este itinerario no va a ser la malla de Peñamar. Dice, tendría que ser, en este itinerario que él a grandes rasgos veía que era el eje Pisuerga-Besaya, dice, tiene que ser una malla que tendría que estar más cerca del eje del Pisuerga.
no tan hacia el este respecto al sur. Bueno, yo me quedé con eso y con alguna cosilla más, ¿no? Y aquí está un poco el mapa de él, y como viene, él pone, claro, Legio Séptima la pone en León, pero claro, eso es el doble del itinerario. Bien, bueno, ahí está, Amaya, Pisóraca, Bélica, pone Bélica en vez de Vilegia, es decir, que él ya une lo de Ptolomeo a Octaviolca, a Iulióbriga, bueno, voy a pasar rápido, y todo el mundo, pues, y Aracilum, pues lo ponía todo el mundo en Aradillos, Araquilum. Hay otros autores que se han ocupado de ello, generalmente la vía, algunos han empezado en Pisóraca, dice, bueno, la vía, hay milieres en Pisóraca, pues la vía vendría desde el sur, en Pisóraca, pero no se dan cuenta que si tomas las medidas que hay aquí en esta tablilla desde el punto de referencia de Julióbriga, que yo creo que está bien establecido, luego hablaremos de las dudas que ha habido si Julióbriga está retorcido o no, yo creo que sí está, y lo he tomado como punto de referencia y encaja todo muy bien. Pues de Julióbriga, contando las millas hacia el sur, pues llegas a Pisóraca y todavía te faltan kilómetros y kilómetros hasta llegar a Legio Séptima, que sería el punto de partida, es decir, que la vía tiene que venir más allá de Pisóraca, ¿no? Y encima Pisóraca, el rey Pisóraca, no se cita en la tablilla. Luego, si no se cita y no queremos reinterpretar la fuente, pues es que posiblemente la vía no pasa por Pisóraca. Bien, aquí... Bueno, aquí ya vemos en este dibujo como algunos interpretaban que podía empezar en Legio Séptima, pero bueno, es el doble del recorrido y no está ahí, ¿no? Y bueno, a ver, el Portus Victoriae, pues bueno, y citan el Portus Blendium, ¿no? El Portus Blendium lo cita estas tablillas, lo cita también Plinio, y antes de Plinio, Mela, citando los ríos de Cantabria desde el oeste hacia el este, va citando unos ríos, el Salia, el Namnasa, el Nansa, tal, y cita un río Belunte. Entonces, este río Belunte, o si tuviera otra designación, sería Beluntius, como Durius, ¿no? Una terminación de esa, pues sería el río que da nombre al puerto, al Portus Beluntius. Esto es un hidrónimo que derivaría Bellunte, Besuñe, daría todos los hidrónimos estos como Bisueña, Bisueña, Besaya, todo esto, pues el Bellunte posiblemente derivara esto sería como, encajaría con el río Besaya. El Portus Blendius sería como Puerto Besaya, en mi interpretación. Lo que pasa es que en latín Portus es neutro y entonces la denominación es Portus Blendium, acabado en M, ¿no? Pero el río sería Beluntius. Bueno, y el Aracilum de las guerras cántabras, pues, bien. Y la Legio Séptima, pues se cita, la Legio Cuarta se cita en epígrafes de Valdeolea, Octaviolca lo cita ya, nos es conocido el nombre, pues como nombre, porque lo cita Ptolomeo, Bélica, si es Belegia, Vilegia del itinerario, pues Iulióbriga también la cita, ¿eh? Aquí vemos en el mapa de Ptolomeo un poco, y es una de las cosas por las que yo creí siempre que las tablillas eran auténticas, no solo es por verlas, porque nos enseñó la directora del Museo de Oviedo, nos sacó un cajón y tal, sino porque además yo investigaba sobre el mapa de Ptolomeo. El mapa de Ptolomeo es un mapa que sale deforme, Hispania y toda Europa y tal, pero se dan 9 lugares de los cántabros, 9, igual que los que cita Plinio, 9 civitates, pero no, uno costero, que es una noega, el topónimo ha quedado en Noja, hay otra noega en Galicia que era en la Noya, tal, y hay otra noega Astur. Y después aquí, en el mapa de Ptolomeo, claro, si hubiera sido un mapa muy bien hecho, pues tendríamos un mapa como el actual, tiene deformaciones, pero está tomado con datos astronómicos, no nada de calzadas que iban en línea recta para aquí para allá. Lo que pasa es que han juntado datos, han puesto unas ciudades que estaban más al sur, las han puesto más al norte y así. Y aquí se ve como Iulióbriga está más al sur que Bélica y Octaviolca. Y
En esta época, pues todo el mundo creía que Tabiolca podía estar, pues, con esta referencia de Ilióbriga, pues tendría que caer hacia la Somme, hacia por ahí, a Rasines, ¿verdad? Y yo al contrario, yo investigué esto, y como hay 500 puntos de referencia en el mapa de Ptolomeo, 500, no solo Ilióbriga, pues tomando otros muchos puntos de referencia, tanto Bélica como Tabiolca salen al sur de la cordillera. Si alguien hubiera querido falsificar las tablillas, pues no habría puesto en un itinerario por el sur, no habría puesto el nombre de Tabiolca y tal, que sale en la zona de Valdeolea, donde Ptolomeo, con esas coordenadas, bueno, eso sería para otra conferencia. Y bueno, hay una cosa que voy a advertir aquí: las millas de las tablillas están consignadas enteras, 5 millas, 10 millas, no hay como en las leguas, legua corta, legua larga, ¿no? 10 leguas cortas, pues eran 9 leguas y pico, 10 leguas largas, pues 10 y un poco más. Aquí no, aquí es 5, 10, 5 más. Entonces, bueno, puede ser que si alguien era 5 a 5 millas, pues igual estaba a 5 millas y 400 metros, o yo qué sé, ¿no? Pero bueno, eso es poca, muy poca diferencia. Una cosa que sí hay que tener en cuenta, viendo estas imágenes, es, antes de empezar la investigación de la vía, era si la vía quedaba, si la población que se cita quedaba a ambos lados de la vía, es decir, que la vía la atravesaba, o si quedaba a los lados, en lugares altos, y la vía pasa pues al pie, y luego se comunica mediante ramales, igual que las autopistas ahora, que no van pasando por los pueblos, pasan y luego hay ramales que salen, ¿no? Y otra cosa interesante es que algunas poblaciones podían tener un solo enlace con la vía, como está ahí abajo, a la derecha, pero otras podían tener 2 enlaces, según se viniera del sur, y entonces hay una diferencia en las distancias. Si por ejemplo en una vía avanzamos de sur a norte y tenemos una población en una montaña a un lado, podemos tener una especie de atajo primero, pero si venimos de norte a sur, la vía tendría su enlace un poco más arriba, es decir, que puede haber una diferencia, no es como en el caso de abajo, que hay un solo enlace y entonces las medidas siempre van a ser aquí, según se vaya con la vía de norte a sur o de sur a norte, ahí puede haber una milla de diferencia o 2, Bueno, y yo lo que hice fue pues una investigación a ver si a grosso modo con un mapa iban saliendo a las distancias tomando Ilióbriga como referencia. Hice una cosa. Aquí cogí, digo, bueno, Ilióbriga es Retortillo. Vilecia, que yo creo que es Bélica, sería cuestión de... Pero bueno, Vilecia caería en la zona de Montecilda. Y dije una cosa, bueno, ¿qué distancia hay desde Vilecia a Ilióbriga? Y entonces son 5 millas más 5 más 10, 20 millas. 20 millas son 29 kilómetros 600 metros, 30 kilómetros en números redondos. Me fui a un mapa y dije, bueno, voy a poner un punto en Ilióbriga, arriba, y otro punto en Cildá, en la muralla. Y me quedé asombrado, porque en línea recta son 29 kilómetros 600 metros. O bueno, o si se toma, ahora que hay Google Maps, tal, que puede ir uno con un cursor, pues te salen 29, 400, 29 500, 29 600, es decir, que las distancias que marca el itinerario en millas desde ese punto Vilecia a Ilióbriga, digo, esto estará mal en el itinerario, porque en línea recta tendría que haber una vía totalmente rectilínea para que salga esto. Bueno, ya hemos hablado de que en los enlaces pueden estar antes de que la propia población, puede salir un enlace de 1 milla o 2 antes, no sé qué, pero bueno, esto fue el punto de partida. Dije, ahí va, pues la distancia se cumple. Si hay una vía tan recta a través de estos montes, hay que tener en cuenta que Vilecia estaría, si es Cildá, que yo creo que es Cildá, ya veréis cómo se cumple todo, estaría Aguas al Pisuerga y Ilióbriga está Aguas al Ebro. Por medio se interpone la cordillera ibérica, el arranque, la Irubeda, ¿no? Hay que subir, bajar montes, un territorio entre montes. Una vía de existir tendría que ser tan rectilínea que tendría que verse. Tendría que mirarse desde un sitio y ver un camino recto. Bueno, pues existe. Bueno, esto es, ¿no? La suma entre un punto y otro. Ahí veis un poco cómo hay una línea pequeña verde en un mapa antiguo, ¿no? Y cómo además en la misma dirección que llevaría de uno a otro, esa línea que he marcado yo en amarillo, resulta que se conocía ya era conocido un tramo
un tramo viario, que todos lo tenían como calzada, porque además hay partes empedradas, en la zona de Valdeolea. Ahora está muy desprestigiado esto de que algo esté empedrado, porque se dice que no es una vía romana, pero lo que hay que tener en cuenta es que los caminos que a veces se empedraban, con el coste que tenía eso, en el 18 o así, era porque eran muchas veces no eran ex novo, eran porque era un camino tradicional muy bueno y tal, y lo empedraba pues pero ya existía, y entonces los caminos empedrados pueden ser vías romanas perfectamente. Otra cosa es la superficie, que puede ser el 18 o tal, pero la ruta como tal, que es lo que vamos a ver aquí también. Bueno, pues había esto, ¿no? Teníamos una línea recta y una dirección de un tramo de camino que seguía la dirección indicada. Pues bueno, entonces eso lo cogí como punto de referencia. Digo, pues me planto allí y sin ningún prejuzgar nada, me planto en la zona esta, bueno, aquí veis otro mapa de Julióbriga, tal, 29.270, bueno, 29 tal, siempre es lo mismo, bueno. Y tomé un punto de referencia en la zona media, justo en la zona media, digo, me planto ahí, y eso que había que atravesar, ya digo, desde la zona del norte de la meseta al Ebro, y hicimos recorridos al norte y al sur, desde el punto este. Digo, bueno, a ver, y voy a preguntar en todos los sitios por donde pase, andándolo, a la gente, ¿este camino dónde cree usted que va? ¿Y de dónde viene? Y aunque recorriera 4 kilómetros, vuelvo a hacer la misma pregunta, a ver qué me van diciendo, y a ver qué voy mirando yo. Bueno, pues me quedé asombrado. Este es el tramo, ¿no? El tramo, que bueno, es muy ancho y todavía, si esto está empedrado a posteriori, pues la vía sería todo, hasta los arbustos estos que quedan hacia la derecha, esto es un camino enorme. Y bueno, empecé a preguntar y me dicen, sí, este camino era un camino de largo recorrido. Este camino, por aquí íbamos a Madrid. Yo creí que me iba a decir, por aquí íbamos a Osorno. Dice, no, este es el camino para ir a Madrid. Y para ir a Santiago de Compostela. Y para ir a... Y digo, y resulta que empiezo a mirar, empiezo a recorrerlo, y los límites las lindes de todos los prados y de todo, de pueblos estos que son medievales ya, todos mueren, no han cogido la vía, todos mueren ahí, como si la vía, el camino ese, preexistiera ya. Y sigo yendo y resulta que hay límites incluso provinciales entre la entonces provincia de Santander y Palencia, por la vía, es decir, que es un camino muy, muy significado, ¿no? Y siguiendo, pues a veces iglesias románicas que se han puesto al pie del camino. Es decir, bueno, por lo menos es un camino medieval, ya esto no es del 18, ni del 16, ni de tal. Y bueno, y vas siguiendo y enlazas con yacimientos romanos importantes. Bueno, aquí vemos, empedrado, esa zona está empedrada porque es una zona que se encharca, tendría cierta lógica, es una zona que se encharca y tal. Lo demás, pues no, es un camino amplio, que además decían que antes de la carretera nacional era la única carretera que había. ¿Y hacia el norte dónde va? Pues bueno, me lo describen, y bueno, y resulta que va rectilíneo, y aquí os he hecho aquí el punto de referencia es donde está el asterisco, y vamos hacia el norte y hacemos esto, nos va al Alto del Bardal. En el Alto del Bardal había una iglesia destruida ya, no existía, que se llamaba la Iglesia de la Calzada. Seguimos, bajamos entre el pueblo de Olea, donde hay una romana Júpiter, ¿no?, y el pueblo de Hoyos, y tal como me lo describían, y empezamos a bajar entre Cervatos y Villascusa. Ahí había un puente donde, por lo visto, había una inscripción. Cuando fui con el informante, me dijo, sí, hay una inscripción, hay unas letras, en un puentecito, ya no existía. Cuando fui ya no existía, me describió como que era una piedra, un trozo de piedra que estaba allí, incrustado en un puente, no se supo qué. Bueno, y seguí, bajas a la llanura de Matamorosa, y Volmir, y claro, y Julióbriga queda arriba. Esto no va, sube a la loma, baja, sube, baja, no. Va el camino que yo estaba siguiendo y que me describía la gente, como que era hermano que venía de ese, que yo había escogido como punto de referencia, pues me llevaba abajo de Julióbriga. Es decir, que sabemos que Retortillo tiene unos enlaces ya romanos que bajan al llano, ¿no? Bien. Esto es una comprobación así, en principio. Y después, pues, hay unos caminos rectilíneos, tal, y después digo, bueno, a la comprobación hacia el sur. Pues hacia el sur, lo mismo, me va llevando,
me va llevando, cruzo el Pisuerga, me va llevando y Cildá, lo tenéis, el yacimiento de Cildá, ya lo veis, y la ruta, resulta que hay una subida desde el pueblo de Valoria. Valoria de Aguilar es un pueblo que está al norte de Montecildá. Al sur está Olleros de Pisuerga, que siempre ese yacimiento siempre se publicaba Cildá, Olleros de Pisuerga y tal. Pero bueno, si vas de norte a sur, el enlace está ahí, pasando Valoria de Aguilar. Yo iba también, luego haremos lo de las millas, pero en principio iba diciendo, bueno, pues si tomo el punto de Julióbriga en la ruta esta que va por el pie, lo tomo en Volmir, lo tomo entre Volmir y Matamorosa, justo debajo de Julióbriga, y vas contando un poco las distancias, y te saldría que Villegia, hacia el sur, salga justo al norte de Montecildá. No sé si se refiere a la gran ciudad que hubo ahí en Cildá, o una pequeña venta o algo, que entonces es más difícil de localizar, pero que estaría en relación con ese Cildá que hubo ahí, ¿no? Igual estaba en Valoria mismo, o en ese Villegia, a no ser que se refiera todavía a la ciudad esta, Villegia. Bueno, seguimos, voy andando, pero me dicen, y sigue por aquí, por allá, pum, pam, pum, pum, me va llevando, y salgo a un sitio que se llama Becerril del Carpio, que ahí hay un sitio que se llama Las Ventas, no sé qué, un barrio que se llama Las Ventas, porque después fue sitio de diligencias y tal. Es decir, que en zonas de montaña, entre el Pisuerga y las montañas, pues ese es el sitio, ¿no? Y entonces vas mirando y de repente veo en la iglesia empotrada una estela. Y digo, ya he descubierto algo, aquí una estela, y aquí se cumplen las millas para Amaya, tal como había hecho Schulten, para Amaya. Esa malla que no es Peñamaya, en este camino se cumplían ahí, y digo, pues ya una estela empotrada, pues qué bien y tal. Creí que la había descubierto yo, entonces empiezo a dibujarla, esto, lo otro, y de repente veo, García Guinea la había publicado mucho antes y tal, pero bueno, algunos decían, bueno, esto está traído porque está un poco más allá, de las ruinas de Cildá, pues será traído de la muralla de Cildá, una estela que no la encontraba ahí. ¿Qué va, qué va? Empiezo a mirar la iglesia, ahora lo podéis ver todo porque no es... Y está con piedras empotradas, la iglesia tiene unas piedras enormes, con los agujeros estos, ¿cómo se llaman estos agujeros? Chinales. No, para las tenazas estas con las que cogían las piedras los romanos, ponían los sillares, les hacían unos pequeños agujeros, los cogían con una especie de tenazas para elevarlos y tal. Esto es muy típico de... Bueno, pues hay unas piedras reaprovechadas en la iglesia, también podían ser de la muralla de Cildá. Pero bueno, yo preguntando a la gente y yendo de vez en cuando, ya digo, empecé en el año 1984, ya he vivido, 85, 86, me dediqué durante varios años hasta el 87, hasta que hicieron la autovía a la meseta, destrozaron todo y ya dije, ya no me ocupo de la vía esta. Después he vuelto, un amigo me dijo, no, es que está. Y bueno, de total, y después, como iba unos veranos a recorrer todo esto, de repente un día me encuentro que habían hecho unas obras en Becerril del Carpio, y que está todo lleno de cerámica común romana y sigilatas. Y la sigilata ya no es una cerámica común romana con mica y con tal, y con bordes. No, sigilata que es la vasija de mesa buena y tal. Es decir, que ya no son las piedras traídas de otro lado. Haya habido merendolas y cerámicas y nada. Es decir, y las millas se cumplen para Amaya. Es decir, y está justo a la salida de las montañas ya para allá. Amaya, ese nombre de Amaya puede repetirse y una serie, con cerámicas y con... Ya creo que después, al cabo de años, no sé si viste una publicación por ahí, que alguien estudió eso. Pero estaba por la cuneta, todo tirado y tal, aparecía mucha cerámica. Bueno, y después, claro, salgo. Y al salir de las montañas, porque el camino por aquí, pues no hay más cáscaras, dices, entre el Pisuerga y las montañas y tal, hay un camino tradicional, que ha habido diligencias, ha habido de todo, han seguido por ahí durante siglos, por los mismos sitios, las iglesias están al pie, no sé qué, pero claro, de repente sales y te encuentras la amplia meseta, tierras ya sedimentarias, y dices, bueno, ¿y ahora dónde sigo? Con la vía. ¿Qué me ha dicho la gente? Porque puedo ir, claro, hacia dónde sigo, todavía me faltan 30 y tantos kilómetros en millas, voy hacia el sureste, hacia el sur, o hacia el suroeste. ¿Dónde? ¿Dónde sigue la vía? Bueno, entonces voy a preguntar, empiezo a mirar, y digo, ¿para dónde sigo? ¿De dónde proviene la vía? Y la vía, claro, proviene de más allá de Herrera de Pisuerga, por las distancias y tal, tendría que venir de una zona cercana, si fuera por el sureste,
cercana pero por el norte de Sasamón. Si fuera por el sur, vendría de la zona como de Osorno. Y si fuera para el suroeste, vendría de la zona del Valdavia, cruzando de Castrillo de Villavega y tal, que hay una zona y está en el paso del... ¿Cómo discrimino yo esto? ¿Qué me decía la gente? Bueno, la gente lo que me decía es que ese camino iba a Santiago y tal, es decir, que no iba, que cogía el camino de Santiago, el camino que lo llamaban el camino francés, y que este camino se dirigía como a Carrión. Y resulta que después hay textos medievales que he visto cómo había un camino efectivamente de Santander a Palencia y a Valladolid, es decir, que no tiraba para hacia Burgos ni hacia el sur, sino que iba sesgando por Carrión y tal, y este era el camino desde Aguilar hacia allá. Entonces, y yo he dicho, bueno, la malla no es Peñamalla, no se cita Sasamón, ni se cita una legio cuarta, sino una legio séptima. Yo no creo que venga del lado de Sasamón, del lado del sureste. Tampoco creo que venga del sur, porque si viniera del sur, de la zona de Osorno, por ahí, inevitablemente tendría que pasar por el Era Pisuerga, por Pisora. Si viniera del sur, se encuentra, es una población importante, pero tendría que citar el itinerario, porque el itinerario viene de más allá, de más al sur, tendría que venir. Entonces, me quedo con la opción hipotética, habría que ir de que venga del sur-oeste. Desde la zona de Maya que ha salido de las montañas, quedan 37 kilómetros todavía, hasta el punto de origen, según las distancias, las millas. Incluso hay alguien que ya ha dicho que hay como tres vías así en esas direcciones. Del sur, del sureste, del suroeste. Si es del sur es de Osorno, si es del sureste es de Sasamón, y si es de aquí es de Castillo. Bien, esto es. Este sería el abanico, venga de donde venga, este sería el abanico máximo, en línea recta ya, suponiendo que las vías sean bastante rectas, que el límite máximo para buscar la legio séptima, y a 10 kilómetros por encima, que son 7 millas, a 7 millas del punto de origen estaría esta rama, o rama, estaría en ese abanico de lugares habría que buscarlo. No, y desde luego no desde León. Hay que suponer que hay una legio séptima antes. Bueno, creemos que no viene del sureste ni del sur. Además era otra cosa, estas tablillas, yo antes de que se fecharan, en el siglo III o así, dije, bueno, aquí se cita una legio cuarta que se va a mediados del siglo I, y se cita una legio séptima que cuando viene no está la otra, pero viene también a finales del 70 y tantos de Cristo, ¿no? Digo, pues esto por lo menos es del siglo I, pero después todas las tablillas reflejan itinerarios, como se ve aquí, del noroeste. Digo, pues a ver si es de cuando ya es la Galaecia en la que está metida la Iulióbrica y está metida Cantabria. Digo, pues entre el siglo I y 3, 4, no ha sido del 3. Son todos itinerarios como por eso tiro también hacia la zona de Carrión, más que son itinerarios todos del noroeste. Estas reuniones de tablillas son itinerarios del noroeste, todo es hacia allá. Bueno, aquí tengo un poco, ya fijándonos en ese rumbo, por legio séptima, y hay caminos rectilíneos que sean tradicionales y que lleguen y que pasen por Aguilar, que pasen por Valdeolea y que crucen por Reynosa y todo esto, pues efectivamente lo hay. Aquí tenéis un mapa antiguo, esa línea rectilínea, ya veis, esa línea que va desde un sitio que se llama Castillo de Villavega, donde hay un castillo y un paso y tal. Esto podría ser una hipótesis a seguir. Y fijaros en el mapa cómo hay un camino rectilíneo totalmente. Rectilíneo totalmente. Calahorra de Boedo, no sé qué, y no pasa, y se dirige a Santander desde la Edad Media y no pasa por el Pisuerga. No le hace falta pasar, la deja a un costado. Bueno, este es el camino, ¿no? Este sería, ¿lo veis? Y bueno, entonces, haciendo las millas a Arama, desde el punto ese de Amaya, al salir de las montañas, pues tendría que salir lo tengo que mirar este verano, entre Villaprovedo y tal. Hay una pequeña zona donde en la ruta había que mirar a derecha e izquierda, tantas millas a un lado, tantas millas al otro, a no ser que esté una población en la misma ruta, pero no creo, estará en algún altozano. Entonces hay que mirar, donde salga el punto en la vía. Si no está en la vía hay que mirar, hay que hacer un cerco en el mapa y decir, bueno, 3 kilómetros en la redonda, voy a mirar acá.
porque ya veréis como las demás millas coinciden. Bien, entonces, esto es en plan hipotético. Empezamos con la hipótesis de que el Legio Séptima esté en un sitio a esas distancias y en un punto, en vez del sur, o el sureste, en el suroeste. A 7 millas quedaría Rama, que son 10 kilómetros, y lo reconstruimos. Esta es la reconstrucción que yo propongo desde el suroeste, ¿no? Como hipótesis de trabajo. Este primer tramo, hipótesis de trabajo. Legio Séptima, en el cruce del Valdavia, Rama a 10 kilómetros por encima, entre Villameriel y Villaporobero, y después va por Calahorra de Boedo. Ya veis que deja Herrera Pisuerga, la deja a un costado, pasa más así, y se mete, y la vía, esta es la vía, va subiendo, vamos subiendo, deja Herrera Pisuerga a un lado, y va a meterse en las montañas. Ahora mismo se va a meter en las montañas, en un sitio por donde pasaron después diligencias y tal. Ahí estaría esa población con cerámicas y tal, Amaya, y después vamos a contar las distancias, según vamos viendo, a ver dónde nos salen los sitios. El del Carpio tiene su camino. Esto está señalado por Isaac Moreno Gallo, el camino este, como un camino posterior, pero yo digo que es un camino posterior, pero por este lado es la única entrada que hay, y aquí pasaban diligencias y todo. Aquí es una de las entradas de Cantabria, sería por ahí, Amaya estaría ahí, seguiríamos, esta Amaya sería esta población, el barrio de Santa María de Becerril del Carpio, porque Becerril tiene 3 barrios, el barrio de Santa María, que es esta iglesia, donde está empotrada la estela, las piedras estas, y no la he podido ver por dentro, es decir, que por afuera ya se ve que tiene piedras, sillares importantes, y luego las cerámicas que aparecían y tal. Vale. Eso sería Amaya. Incluso cuando hicieron las carreteras más modernas, ahí tenéis ese ángulo, es una curva famosa que se sube, por eso ese que está en esa línea amarilla es una especie de peñasco, y la carretera que hace ese ángulo sube, hace una curva tremenda y baja. Era muy famosa por los carreteros y por los camiones y tal, muy difícil de subir, y tiene hasta nombre, igual que las tormentas. Esta curva se llama la curva de la Baldomera. Bueno, pues la ruta es mucho más sencilla, el camino ancho que eso, pues, y además con muros de contención a un lado y tal, va cerca del Pisuerga y sube, ahora está atravesada por la autovía, y evita toda esa subida, evita toda esa subida de la curva de la Baldomera, cruza esa línea recta, y bueno, los mapas antiguos, y el siguiente punto, de ese punto a Amaya, hipotéticamente está ahí, a 5 millas, que son 7 kilómetros 400 metros, 7 kilómetros y medio, tendría que estar Villegia. Bien, pues lo medimos con el Google, con no sé qué, a 7,400, ¿dónde nos sale el punto? Antes de llegar a Valoria. Es decir, que este Villegia está en relación con el yacimiento de Cildá. Ahí vemos que vamos avanzando, ¡pum! Que pone ahí 7, aquí me salía según esta medida, 7 kilómetros 140, el otro es 7 kilómetros 400, en otro las medidas sobre el pulso que de ir, pero esto se puede ir y siempre sale 7 kilómetros y pico, ¡pum! De Becerril del Carpio a ese punto Villegia, sale ahí, por el norte de Villegia. Es decir, que había que buscar ahí, si es una población grande, pues sería Cildá, si es una población muy pequeñita, una venta o algo, pues estaría en relación con Cildá, pero más en pequeño, pues no sé, ya no hay manera de... ahí lo tenéis. Justo antes de llegar a... Y claro, desde este punto también vamos a contar las millas, siempre contando las millas de un punto a otro, y va saliendo. El siguiente punto de la tablilla de Villegia a un punto que se llama Legio Cuarta. Otro destacamento, es decir, que esta vía debe tener un interés militar. Vamos, lo tiene seguro, porque la vía comienza en Legio Séptima, y después incluso en el recorrido hay una Legio Cuarta, que ya no estaba cuando viene la Legio Séptima, pero se conserva el lugar con ese nombre. Y claro, estas legiones, la Legio Séptima, han venido mucho después de las guerras cántabras. Luego estamos en una época de paz también. Entonces esta vía, aparte de ser militar, porque la vía, no olvidemos que el encabezamiento es de Legio Séptima al Portum Blendium, es una salida de esa legión, de ese destacamento legionario en algún punto norteño de la meseta, a salir al océano.
Esos son los dos puntos de referencia, al norte y al sur. La vía es militar, pero y va muy rectilínea, tiene que ser, como ya veréis que... pero claro, es en época de paz, luego tendrán que irnos cogiendo las alturas, bajando, subiendo, sino por los mejores sitios. Bien, pues hay un camino efectivamente de Milegia al lugar donde nos sale Legio Cuarta, que es donde García y Bellido también estudiando la vía con sus cuentas y tal, también le salía en ese punto que os voy a decir. Pues hay un camino que se llama el Camino de Lovera y después el Camino de las Calzadas, que eso sí que está atestiguado hasta por Isaac Moreno Gallo, que eso es una calzada, hizo un corte él, fotografías, tal, pues yendo por ahí, ¿no? Yendo por ahí, ahora lo veremos. 5 millas más, todos son 5 millas, 7 kilómetros. Bueno, aquí veis, con este conteo, ¡pum!, ¿dónde nos sale? En vez de 7,400, pues 7,384, las 5 millas. Nos sale Legio Set, después lo vamos a ver más en grande, nos sale a la par de un alto que tiene interés estratégico, que se llama Cabria, es un pueblo que ha tenido una torre medieval importante, en espina de pescado, toda la disposición, todo con... que ahora veréis qué cosa, qué extraña, qué extraño. Bueno, mirad en la animación que he hecho, Milegia, sería ahí al norte de Ciudad, seguimos, pasamos el Pisuerga por unos vados, no por el puente medieval, por unos vados que hay, pasamos al lado de la Quintana, ahora lo llaman Huerta Barona, mi amigo Quechu, que lo está excavando, pero el nombre de toda la zona, por lo visto, es la Quintana. Huerta Barona era una huerta, unas huertas, y pasamos, después de pasar el Pisuerga, junto a Aguilar de Campó, pasamos por estas vías de esta magnífica fotografía que ha hecho Isaac Moreno Gallo, ¿no? Él pone con su jalón, con tal, sobre elevadas, con cunetas, Esto a mí unos amigos que eran de allí pues me lo dijeron, los calzados, ahora las han estropeado, la concentración parcelaria las ha machacado. Bueno, esto es el corte que hizo Moreno Gallo, que se ven las capitas, tal. Bueno, pues por esta misma ruta, contando las 5 millas, vamos a avanzar, hemos cruzado cerca de Aguilar. ¿Y dónde se cumplen las millas? 700, aquí tenemos 7,400 metros, 7,400, que equivale a 5 millas desde el punto este anterior de Milegia, que a su vez es desde el punto anterior de Amaya Becerril. Bueno, pues nos sale un poco más al norte de Cabria. Esto lo he batido yo a Manta, hay otro pueblo que se llama Guirijera, pequeñito, no hay nada, todas las colinas, he batido todo. Aquí a la redonda, 4 kilómetros a la redonda del punto en la vía, en las calzadas, donde nos saldría la distancia esa del Legio Cuarta. Bueno, pues algún destacamento legionario en algún sitio. Pues, ya García de Bellido dijo, esto tiene que estar aquí, en el pueblo de Cabria. Y el pueblo de Cabria es un pueblo muy importante. La gente, además, dice, no, esto no era Cabria. Esto se llamaba Cavia, de Cava. Es decir, que tiene la tradición, y yo la he recogido, y después están mapas antiguos del siglo XVIII, y esto era una ciudad. Ellos tienen la mentalidad de que eso ha sido una cosa muy importante, y que era una ciudad. Y ahí veis, ahí tenéis que hay un mapa, a ver si lo tengo, sí, que lo llamaban la cava. Claro, hay una torre medieval, pues podía haber unas cavas, pero también implica que igual ha habido ahí un campamento, yo qué sé. Podría ser, hay que pensar en principio que no, que es lo medieval, que es por la torre esa medieval. Pero esa torre tan importante, en un lugar llano de llanuras que se ve todo, domina sobre Aguilar, domina sobre tal, y no hay otro sitio más estratégico ese. Y además ocupa el nicho un poco que tiene Montebernorio, porque Montebernorio queda al lado. Se deshabita Montebernorio y queda en paralelo, veis, el Montebernorio y hay un río por medio, y después la meseta esta, donde estaría la legio esta Cuarta, ¿no? Y os voy a decir un poco, que ellos, ya viene en el mapa aquí, Cabria o la ciudad de Cabria. Esto lo he recogido yo también de viva voz. No, la ciudad, esto era la ciudad de Cabria, o la cava de Cabria. Y encima os voy a enseñar, aquí está, este mapa está mejor, ¿no? Cabria. Aquí, haciendo sus cuentas, García Bellido, que es uno de los mejores investigadores que investigó esto, y luego lo investigó también con Joaquín González Segaray, pues haciendo sus cuentas también, de alguna manera, él llegó a la conclusión de que tendría que estar ahí. La Legio Cuarta está apuntando ahí. Ya veréis, voy a dar indicios coincidentes con esto. Mirad Cabria. Mirad qué pueblo. La torre está en ese rectángulo que os he dicho, pero mirad. Es un pueblo que tiene una estructura rara. Tiene como 4 cuarteles en aspa. Está la torre ahí. Y os voy a decir otra cosa. Aquí, según esta escala, mirad, volvemos otra vez al punto este de Villegia,
ahí entre Cildá y Valoria, y esta es la primera, a esta escala es exacta la primera milla, segunda milla, tercera milla. Pasamos el Pisuerga, tercera milla, la cuarta milla, la quinta milla, ¡pum! Vuelve a salir ahí. Justo, hay un camino, ¡pum!, nos lleva a Cabria. No hay Menaza, bueno, también esta Menaza que yo digo, esta etimología, Menaza, Moeniata, será, Moenius es una palabra latina que significa eso, fortificaciones, ¿no? Pues Moeniata, munida, fortalecida, ¿no? Menaza, tal, pero bueno, yo tengo unos amigos ahí, estuve preguntando, ¿no? Y en cambio esto, pues Cabria, la verdad es que yo nunca he encontrado en huertas que miras, en esto, lo otro, preguntas, la verdad es que nunca ha aparecido ahí. Yo no he encontrado nunca nada romano, nunca. Igual que en Amaya sí, porque lo veías por ahí tirado y tal. Aquí tengo que decir que no apareció nunca nada romano. Pero tengo que decir también que con su torre medieval, y eso me ha pasado en muchos pueblos que tienen torre medieval, iglesia románica, tal, y no ves por ningún sitio ni lo medieval. Es decir, que lo romano que tiene que estar más debajo, nada. Es decir, que el que no haya aparecido nada romano ahí. Ya os digo que hay varios indicios. Un indicio es la gente de tradición ha visto que hay algo más que un simple pueblo, ¿no? Aparte de la torre esta y tal, pero esa torre habría que hacer una excavación a ver si está basada en algo anterior, una torre muy importante. Pero ellos tienen la cosa que es una ciudad y que se llamaba Cava, de Cabria, que ahí había como una fortificación enorme, que tal. Tiene esa formación, esa forma rara de dos calles perpendiculares y 4 barrios así cuadrados, una cosa rara. Y después os voy a decir otra cosa coincidente también. Bueno, las millas del itinerario coinciden ahí respecto a esos otros lugares y respecto a lo que vamos por delante, a Julióbriga también, es decir, que cuadra por ahí. Y después otra cosa. Cabria. Sí, después otra cosa. Entre Cabria, suponiendo que sea Legio Cuarta, y Retortillo, Julióbriga, está por medio otra población que sería Octaviolca u Otaviolca. La suma de las millas son 5 más 10, 15 millas. Bien, pues esas 15 millas que son 22 kilómetros así, resulta que la mitad justamente coincide con la zona norte de los sitios de Valdeolea que delimitan la zona de Legio Cuarta respecto de Julióbriga. Justo al medio, es decir, justo al medio de la distancia, por un lugar estaría Julióbriga al norte y por otro lugar, a equidistancia, justo cae Cabria. La supuesta Legio Cuarta en Cabria, que estaría mojonando por el medio, a media distancia entre Julióbriga y tal, estaría mojonando el norte de Valdeolea a media distancia. Es otro indicio, son indicios, no son pruebas, pero son otros indicios más, ahí lo veis, ¿no? Justo la distancia media coincide en los sitios esos. Y además, otra cosa, ¿quién delimita? Ya veis que los sitios estos hacen como una C invertida, que están rodeando algo, ¿no? ¿Quién se rodea? Julióbriga, ¿quién amojona? ¿Quién se está mojonando y diciendo, esto es mío, y se rodea de ello? ¿Julióbriga o la Legio Cuarta? Pues no es Julióbriga, porque aquí en todos los sitios Julióbriga no aparece en primer lugar, no, aparece, se divide los prata de la Legión Cuarta, el agrum de Julióbriga. Es decir, en todos los nombres pone, el primer nombre que se pone es la Legión, es decir, es la Legión. Julióbriga, entonces, esta C de que se están rodeando, se está rodeando la Legión. Es decir, que la Legión está para abajo y Julióbriga no está en Valdeolea ni nada. Julióbriga, tal como dijo Plinio, tiene que estar junto a las fuentes del Ebro, no en la zona esta de Valdeolea, que es Aguas Alcamesa y Alduero. Hay que pasar todavía el Bardá, todo esto, en la cordillera ibérica. Julióbriga tiene que estar al norte, tal como se ve aquí. Ya divides Prata, ¿no ves? Aquí ponen el nombre, si lo hubiera mojonado Julióbriga, pondría Julióbriga, somos aquí Julióbriga y la Legión está para allá. Esto yo creo que es, ya veis, la Legión y Julióbriga en segundo término. Los Prata. Bien, bueno, esto. ¿Quién está poniendo los hitos, adaptándose además a esta orografía que hay aquí en forma de C? Pues a media distancia estaría la Legión y por el otro lado Julióbriga.
Esto es otro indicio de que puede estar en Cabria el enclave ese. Bueno, vamos a seguir, que me estoy... y el punto siguiente, a otras 5 millas, Octaviolca u Otaviolca. Octavio no es el nombre del emperador Augusto, ¿eh? Esto si lo leemos como Octo, hay Octodurum, Octodesa, Octo no sé qué, y Octodurum, que también se escribe Ocelodurum, Octo, sería una voz que no tiene nada de Octavio, con Octavio nada, no se fundaron con el nombre de Augusto, pero con Octavio no se han fundado nunca nada, sería un nombre, bueno, pues 5 millas, ¿no? 5 millas, suponiendo también este punto que nos salía en las calzadas junto a Cabria, pues las contamos también, por la misma ruta. Bueno, es una ruta, ¿no veis? Y Legia, va todo además en línea recta, Legio, tal, y va coincidiendo todo. Bien, aquí en el mapa de Ptolomeo ya veis que las posiciones relativas entre una bélica y una octaviolca es así en diagonal, igual que están Hilda y donde sale octaviolca, están en eso. Bien, bueno, 5 millas, otras 5 millas hay que contar por la ruta. Las contamos. Aquí, bueno, me he pasado un poco y 7.400, no, 7.500. Bueno, me sale ahí justo al pasar a la Quintana, casi donde empezamos con la ruta. Bien, hay una serie de... hay un Miliarum Menaza, otro tal, pueden ser incluso hasta de vías diferentes que se cruzan con esta. Bien, vamos a hacer, desde ese punto Legio donde habíamos dejado el camino, seguimos, ¡pof! Y Octaviolca nos sale. Vamos a ver si otra vez hacemos lo de las millas. Aquí habíamos dejado la milla esta a Cabria y empezamos ahí la primera milla. A partir de ese punto de la vía, la primera milla, la segunda milla, la tercera milla, 4 millas y... ahí pegó un salto. Y la quinta milla. La quinta milla nos sale justo en el collado donde se divide. Aquí hay una iglesia, una ermita de la Virgen de la Calzada, pero que esa Virgen de la Calzada está en el ramal que sale hacia la izquierda. Esta no es la vía que seguimos nosotros, no es la vía que va Julio Briga. Esta calzada, esta vía que sale por la izquierda, es la que va después a Somaoz. Esta es la que va a Somaoz. Y la Virgen de la Calzada está en esta vía, está más allá. Esto no contaría para la nuestra, la que estamos siguiendo. Y las 5 millas se cumplen ahí, encima de la Quintana. Ya digo que son millas, estamos contando millas exactas. Puede ser millas enteras, con 400 metros más me voy justo a la Quintana, ¿no? Bien, y ahí había que buscar Octaviolca. Y claro, en 1984 yo creí que lo había encontrado. Todavía por lo de Camesa, pues lo sabía la gente que tenía aquellos terrenos y tal. Y entonces yo encontré un sitio que se llamaba Campo La Puerta, que estaba al lado de las Senestrosas. Incluso lo llevamos a un congreso con otras cosas medievales, con boigas, Campo La Puerta, porque aparecía todo restos medievales, pero de vez en cuando aparecían trozos de dolia y de tal, grandes, como si fuera algo romano, ¿no? Y además la gente me decía, no, esto era una ciudad. Y era una ciudad fundada por Julio César, y era porque habían aparecido los sitios estos de los legionarios. Pero me decían, no, aquí ha habido una ciudad. Y yo estaba buscando una población importante y tal, pues digo, esto es Campo La Puerta y tal. E incluso yo fui hice una primera publicación que luego la retiré. Hubo una publicación, ya, dije, no, porque apareció lo de Camesa, ¿no? Y Octaviolca, claro, al aparecer el yacimiento más importante conocido por ahora de Valdeolea, es lo de Camesa Rebolledo. Entonces, bueno, si las millas en la ruta esta, las millas salen por ahí por la Quintana, sí que hay un ramal que se dirige hasta allá. Entonces, y la vía seguimos, en la ruta se cumplen ahí en la Quintana, pero Octaviolca podía estar con ese ramal, más hacia Camesa Rebolledo, porque Campo La Puerta, no, puede haber algo romano, pero no, por lo visto no sería. Yo retiré mi publicación rápidamente cuando apareció esto. Aquí está, ¿no? Fue la exploración de esto en el 85 ya. Aquí, ¿no? Concejo, Berriuso, el despoblado de Campo La Puerta, la Senestrosa, Cantabria, y su posible relación con la mansión Octaviolca del Dinario Barro. En prensa, no dije nada, que no se publique, que no va a ser. Bueno, bien, Octaviolca, pues bueno, es coherente. Hay un camino ahí
importantísimo que nos lleva a todos esos sitios, y a las millas de distancia van saliendo yacimientos importantes, de otras 5, bueno, no, de aquí ahora, de este punto Octaviorca, que saldría ahí a la entrada de Valdeolea por esta parte, pues hasta Llullóbriga, hasta el siguiente punto que es Llullóbriga, hay 10 millas, aquí se rompe la tónica de 5, 5, 5. Pero coincide una cosa, esas líneas que he marcado en rojo es la cordillera ibérica, es la separación entre la cuenca del Camesa, que va al Duero, y la cuenca del Ebro. Pues esas millas son 5 millas como de subida al Alto del Bardal, 5 millas de bajada. Tiene coherencia con la geografía que estamos explorando. 10 millas. Pues bueno, vamos a ver si a 10 millas de ese punto que nos salía... Resulta que hay un camino, efectivamente. En los mapas antiguos ya ponen un camino muy rectilíneo. Aquí están las quintanillas, aquí sería ese asterisco donde nos sale, en este mapa antiguo, donde nos salía el punto, pero bueno, lo vamos a hacer. Aquí veis, una línea rectilínea. Las líneas, aquí otra línea rectilínea muy recta que se dirige casi a Matamorosa, lo hay, este camino rectilíneo existe, ahí tenéis marcado, en los mapas antiguos lo marcan muy rectilíneo y existe realmente. Lo medimos por ese camino y a 10 millas, que serían 14 kilómetros, casi 15, pues Llullóbriga, ¿dónde nos saldría? Desde ese punto de Octaviorca que hemos obtenido, pues nos sale por Matamorosa. Si medimos otra vez nos sale entre Matamorosa y Volmir, es decir, que es coherente con la primera exploración de debajo de Llullóbriga, que la vía no pasa... puede venir otra desde la zona de la Redibla y que suba, baje, pero yo creo que no, que va a la llanura esta de... y que Llullóbriga está en el alto y las vías no van subiendo, bajando, subiendo a cada sitio, ni en Cildá, ni en ninguna... van al pie. Bueno, pues es coherente también, ya veis que no estoy modificando, va de un sitio a otro, y si tuviéramos una plantilla para poner esto sobre un mapa, solo corriéndolo un poquitín, ¡pum!, y encaja una serie de cosas de forma coherente. Bien, aquí también he medido y sale 14.800, no sé qué, aquí 14.700, ¿verdad? Y nos va saliendo eso, cerca de Volmir, tal, y el punto para Llullóbriga. Si no hubiéramos encontrado Llullóbriga, si Flores, el padre Flores no lo hubiera encontrado en el siglo XVIII, pues nosotros diríamos, bueno, aquí nos sale Llullóbriga, pues vamos a mirar, hacer un radio de 2 kilómetros en el punto este de cerca de Volmir, tal, y habríamos dado seguramente con Llullóbriga. Esto es lo que... pues es coherente. Y después, ya, longitud, bueno, aquí tenemos 14.800, no sé qué, ¿no? Y las millas, con otra medida, con otros planos, se van cumpliendo. Te sale siempre entre Matamorosa, ya os digo que las millas, yo estoy contando las millas tal cual, pero podría ser 500 o 600 o 800 metros más, o 1 kilómetro más, es decir, que el que te salga ahí al lado de Volmir, al lado de un poco de Matamorosa y tal, pues eso a veces, oye, las diferencias de mapa o del pulso que tengas para medir, pero vamos, que es coherente, mirad, y además hay un camino que desde la Quintana, y en los mapas antiguos están señalados, además estos mapas son estos, los caminos están señalados y vamos a seguir a hacerlo, salimos de Valdeolea, estos caminos, subimos al Alto del Bardal donde estuvo una iglesia que era de la Virgen de la Calzada, en Olea apareció una ara Júpiter, el Alto del Bardal, tal como me lo describían, pero esto me lo han descrito no solo uno, sino que yo iba a otro punto y digo, ¿de dónde viene? No a dónde va, sino cuando ya me había pasado a otro lado, ¿de dónde va? Viene, cruzaba los datos y siempre te lo decían, se ve que era un camino importante. Bajaba, bueno, aquí subimos entre Olea y Hoyos, el Alto del Bardal, y pasa ahora al Ebro, otro tramo que es el del Ebro, que es esto, ¿no? Pasa cerca de Cervatos, había aquí incluso unos pueblos que ya no existen, por aquí estaba el famoso puentecillo ese que os he dicho que había una inscripción que luego no se pudo encontrar, y baja por ahí, por un camino que ya está señalado en algunos mapas, y pasa a Matamorosa, y tal. Y en Matamorosa pues también hay un camino muy rectilíneo, antiguo, que va a Volmir, que aquí lo tenéis. El primer punto que nos sale, bueno, pues si nos sale por Matamorosa, resulta que tenemos ahí en la poza tres campamentos romanos. Yo no sé si el punto ese de Llullóbriga
está citando a los campamentos o a la población, según como sea este itinerario. Si es una copia, en el siglo III han copiado un itinerario del siglo I y lo han recopiado, o si es una cosa hecha realmente en el siglo III. Y la vía sigue, Julio-Óbriga, el punto de Julio-Óbriga, donde bajan caminos, pues sería Retortillo. Y aquí, claro, hay otro punto todavía, Araquillo. Bueno, esto es Julio-Óbriga, la vía que decimos nosotros. Un punto sería quizá mirando a los campamentos, pero otro punto hay una diferencia de, ya os digo, las millas pueden ser enteras o no, pero desde luego para esa ciudad no hay otra población que se llame Julio-Óbriga en las cercanías. Julio-Óbriga es el Retortillo. Bien, el punto de Julio-Óbriga, claro, no se cumple el mismo, se cumpliría pues ahí al pie, y los caminos, y la vía sigue, aquí tenéis la foto aérea, como había dos caminos, uno que sube desde Volmir para la zona alta y otro a la zona donde está la iglesia de Retortillo. Los dos caminos que hay. Seguimos, dejamos Julio-Óbriga en su altura de Retortillo, ahí, Retortillo, y seguimos, y se pasa el Ebro. El Ebro ahora se pasa por un puente. En ese puente apareció un diario, que se dice el diario de Requejo y tal. Aquí, el paso tradicional, en época romana, pudo haber un puente, pero al lado del puente, a unos 250 metros o así, siempre hubo un vado que se pasó, siempre, el vado tradicional, me parece que se llamaba la riguera o algo así, que tenía un palmo de agua nada más, solo un palmo, se extendía, pasaban por ahí. Pero bueno, para contar las millas da igual que pasemos por el puente, que 250 metros más allá. Y claro, yo ahí, durante unos años, estuve buscando esto. El otro punto es Araquilum. Pero claro, el Araquilum no suena porque en las guerras cántabras hubo un oppidum cántabro que resistió mucho, que al final fue tomado y destruido. Entonces, claro, me fui para allá, me fui para Aradillos, porque desde hace siglos se decía que Araquilum era Aradillos, y que esta ruta era una ruta de la época de las guerras cántabras y que había que irse para las montañas y tal. Yo de pequeño había estado en una excursión estudiantil, pues me habían llevado allí. Aquí se hizo las guerras cántabras, había Aradillos y tal, pero el profesor, que era amigo, me dijo, pero el mejor paso es por mi pueblo. Yo me quedé con eso, el mejor paso no era por ahí subiéndose a los alturas para bajar inmediatamente otra vez. Y entonces, bueno, aquí tenemos, que yo no voy a llegar a Araquilum 5 millas. ¿Qué Araquilum estamos buscando? Porque claro, esto es un itinerario de época romana. El Araquilum de las guerras se dice que fue destruido. Estamos buscando un Araquilum que se ha vuelto a hacer, o una población cercana romana que está encima, o al lado, y se llama con el nombre del antiguo oppidum, o no tiene nada que ver. O es otro Araquilum, lo mismo que hay en Araquil, en Navarra. Bueno, pues el primero que dijo que Araquilum estaba en Aradillos no fue Flores, ni fue un jesuita, Román de la Higuera, un jesuita que se inventaba mártires y tal, decía que había leído en monasterios alemanes, que había leído no sé qué de legajos, y que había en el pueblo de no sé dónde en España había tales mártires de época romana, y los del pueblo, claro, le acogían unos mártires aquí, tal. Y es el primero que en la época del vasco-cantabrismo, cuando había unos guipuzcoanos que decían que Cantabria era Guipúzcoa y que Araquilum, la guerra de Araquilum y tal, había sido en Araquil, tal, cerca de Navarra y no sé qué, o un vizcaíno decía que era Arrazola, tal, cada uno lo llevaba a su sardina, ¿no? Pues este va, y aunque era un falsificador, era muy versado y tal, y sabía dónde estaba Cantabria, ya en el siglo XVI, antes de Flores y tal, en el siglo XVI, muchos, yo tengo una lista enorme de gente que sabía dónde estaba Cantabria y tal, ¿no? Eso fue un error de la historiografía vasca, el creer que Cantabria era el país vasco. Y este, pues, dijo, bueno, no, Aradillo, cerca de la fuente del Ebro, ahí tenemos, también por Sonsonete, por Sonsonete se inventa, y es el primero que lo hace, sin excavación, sin nada, cerca de la fuente, pero está cerca de la fuente del Ebro, está dentro de Cantabria, y no en Araquil, en Navarra, ni nada, pero, y además, dice que eso lo ha dicho, se inventa un autor medieval. Y entonces, esto circuló manuscrito, luego hubo una publicación a los 12 años así de morir él,
con ello, y después le dio pábulo Sota. Sota, en su historia de los príncipes de Asturias y Cantabria, dícelo Luis Prando, la ciudad de Aracilo, el lugar que hoy se dice Aradillos y tal. Esto circuló en el siglo XVII, el XVIII, tal. Y luego da la casualidad de estas carambolas de la historia, que aparecen las tablillas de barro, y a 5 kilómetros a 5 millas, 7 kilómetros 400, más o menos, de Iulióbriga, tenía que estar en un lugar que se llamaba Araquilo. Y resulta que, si te vas a Aradillos, pues bueno, más o menos 7 kilómetros, tal, coincide. Entonces todavía esto daba más apoyo, las carambolas de la vida. Y después viene Schulten y va con el general Lamer, un general alemán, se sube ahí encima de Aradillos y dice, no, Aradillos hay unas ruinas ahí, encima del pueblo de Aradillos, eso es la fortaleza de Aradillos. Porque, ¿qué quieres más? Las tablillas, Schulten además había excavado con Lamer, había excavado Numancia, y los campamentos que cercaron Numancia, Schulten no era cualquier cosa. Entonces, todos, hasta yo de pequeño creí eso, que Aracilum venía, bueno, en el diccionario, Aracilum, pues el sitio de tal, de Aracillos, de Aradillos, tal, en los mapas antiguos, pues Aracilum, Aradillos, Schulten también, en este mapita de Schulten. Bien, pues yo me fui para allá, para Aradillos, y bueno, subes, y resulta que, sí, encima del pueblo de Aradillos, a 7 kilómetros 400, a 5 millas, pues resulta que hay unos recintos allí. Estos recintos. Un recinto que le llaman el Mediajo Encimero y otro que está junto al camino que pasa a la cordillera, que es el Mediajo Bajero. Un mediajo es donde hacen el midí las vacas. Cuando se ve a mediodía, que con los calores de mediodía, a veces se ve el ganado estático en un cambio de rasante, recortándose contra el cielo. Y eso es que con los calores del mediodía se ponen en sitios en cambio de rasante donde circula el aire y están aventándose ahí, haciendo el midí, el mediodía. Y eso se llama mediajo, midian. Ahí están midiando las vacas, midian, haciendo el mediodía. Pues bueno, lo que tiene raro es que estos sitios son campas, donde habitualmente va el ganado a esas horas, pero no suelen estar cercados. Y estos son dos cercos. Yo hablé con el alcalde, con tal, en los años aquellos, conocía a mucha gente, dice, no, nosotros nunca hemos encontrado aquí nada, jamás se ha hablado de esto, lo que sí, dice el alcalde, yo he investigado mis legajos y tal, que llegan hasta el siglo XV, y se habla mucho de Prados del Toro, de no sé qué, pero aquí de ciudades y eso, nada. Me llegué allá arriba, y efectivamente, hay un camino que pasaba a la cordillera y pasa hacia el océano, que parece que es lo que pide el itinerario, ¿no? Pasar hacia el océano, y se cumplían todavía mejor que en el Mediajo Encimero, que es el que dijo Schulten, en el de al lado, que nada, a unos cientos de metros, en el Mediajo Bajero, porque el camino pasa inmediato. Ahí es donde está, el Mediajo Bajero, y yo dije, bueno, a ver si es un pequeño campamento romano o algo aquí, que se llama así. Y estuve mirándolo, aquí está el dibujo de Schulten, a la derecha, y la foto aérea del mediajo que es la identificación del dibujo de Schulten, donde él decía que estaba las ruinas de Aracilo. Ahí está, ¿no? Lo veis. Esto es el mediajo encimero, y el mediajo bajero también es una especie de rectángulo ahí al lado del camino. Pero, ¿qué pasa? Que en 1987, me parece, pasaron el gasoducto por el medio de estos, lo atravesaron, me metí yo por una zanja de 2 metros de profundidad. Y todas arcillas compactas, arcillas, ahí no había nada, ni un recinto de época antigua, ni nada, nada. Entonces recordé que el profesor amigo me había dicho, no, el paso mejor, y hay que pensar en época de paz, además, que esta tablilla es de época de paz, porque vas a subir, el paso mejor es por mi pueblo, un pueblo que es al Dueso, un pueblo que está, si cogéis a la derecha, más a la derecha, más hacia el este. Y resulta que además el camino ese que cruzaba la cordillera, yo me desesperaba porque yo quería que bajara al Besaya. Y digo, ¿por dónde va este camino? Pues por el Prado Pagüenzo, por no sé dónde, en Barcelona Mayor. Pasaba el océano, sí, pero iba al Saja, no a la cuenca del Besaya. Entonces algo fallaba. Y luego eso era arcilla compacta. Entonces, bueno, a ver, el opio de Aracilum estará por ahí, no estará. Total, que me planto otra vez en Iulióbriga, en el punto de referencia de Iulióbriga, en Retortillo, me subo a la iglesia y miro hacia el norte, miro las cordilleras, y resulta, ¿qué hay ahí? Pues un enorme collado. Hay eso que está marcado en rojo, y eso ahí al fondo, pues se sigue viendo el collado, ¿no? Hay un collado enorme porque la cordillera, en ese punto, entre Reynosa y la zona de Orzales y tal, la cordillera es
tiene energía del relieve porque es caliza, pero de repente en ese sitio, en ese intermedio, resulta que hay una mina de yeso, son arcillas, y ahí la cordillera se ha descompuesto. Es el lugar más bajo de toda la cordillera, desde Galicia hasta las menores alturas de los Montes Vascos. Toda la cordillera esa, pasos aquí de 800 metros, el paso de Reynosa, bueno, hay un collado enorme que se ha deshecho todo, se ha deshecho, el Besaya, la cuenca del Besaya se lo va comiendo, esa cordillera desde el lado norte, y hay un paso que a su vez tiene otros pasos. Es el paso de Reynosa, que va a Cañeda, el paso de Requejo, que va al pueblo de Alduesa al otro lado, y el paso de Orzales, que va a Villapaderna. 3 pasos en uno, en un collado enorme, mucho más grande que Somagoz, de aquí. Entonces dije, claro, este es el paso, pues voy a contar las millas por ahí, siguiendo el camino por ahí. Aquí está, ¿no? El mapa, la gran depresión de la cordillera la veis arriba, y el mordisco que desde el norte, es decir, que si veis la continuidad de la cordillera a un lado y a otro, resulta que de la zona norte se está comiendo a la zona sur. Se va a juntar la cuenca la cabecera del Besaya con el Ebro. Pues bueno, resulta que por ese sitio, efectivamente, hay un gran camino, en esa depresión de la cordillera, hay un gran camino, paso de Cañeda, paso de Alduesa, paso de Villapaderna. Eso, se haría Retortillo, con las 2 subidas que hay a Retortillo, el gran, aquí está exagerado, está aplanado un poco, el gran collado, los pasos, seguimos por el paso de Aldueso, y en vez de tirar como antes para Aradillos, pues tiramos para el otro lado. Tiramos para la zona de Aldueso y Villapaderna, y contamos las distancias. Es decir, que pasamos el Ebro, y en vez de tirar hacia Aradillos, vamos hacia el este de Requejo, cruzamos por el vado del río, y llegamos en las 5 millas de distancia a 2 sitios, Aldueso y a Villapaderna. ¿Y qué hay allí? En Aldueso y Villapaderna. Bueno, aquí está, ¿no? Tenía que ser 7400, pues se cuenta un poco más al norte de Aldueso, saliendo a la venta, casi al salir por el camino de la venta, casi entre Aldueso y la venta de Aldueso, se cumplen ahí las millas, 7498 tal, se cumplen ahí entre Aldueso y Villapaderna. Si vamos a Villapaderna, se cumplen en el mismo Villapaderna. Y esto es una papiroflexia que os he hecho para que veáis la zona norte, ¿no? Pero veis la zona sombreada sería al sur, y hay unas montañas ahí de 800 metros, 800 y pico, y los 3 pasos. Y el Besaya, como choca con esa especie de plátano que sale del norte del pueblo de Aldueso, esa forma de plátano, el Besaya que va de oeste a este, choca ahí y toma el rumbo ya, hace un ángulo recto y toma rumbo totalmente al norte. Bien, pues el paso este de Aldueso tiene torre, tiene un castillo de los moros importantísimo con fosos y tal, y tiene una iglesia románica, es decir, que es un pueblo que ha sido de paso. Lo que pasa es que ahora, como no hay carreteras, la gente lo desconocía. A mí, Joaquín González Echegaray, que fui explorando esta vía con García y Bellido, me dijo, fíjate, no llegamos allí. Y era muy amigo del profesor mío también, que era del pueblo y tal. No llegamos allí nunca, no fuimos, porque es un pueblo que hay que ir allí expresamente, no pasa la carretera. Bueno, pues en este enclave, aquí veis, sigo, vas, y la vía pues sigue, se puede haber vías bien desde Villapaderna o bien desde el pueblo de Aldueso. Aquí veis una toma, como desde el lado norte, como hay una excavación, un mordisco enorme, y al otro lado veis el pantano, ¿no? Ahí se ha descompuesto la cordillera es de yesos, de arcillas, y se ha descompuesto. Bueno, pues ese nicho, ese cerco, ahí, en ese cerco, aquí lo veis de costado. Aguas al Ebro, aguas al Besaya. Hay una pequeña loma, está en rojo, una pequeña loma y los pasos, el paso del Aldueso, y el monte Aro, con H, Aro. Ahí está. Bien, las 2 rutas, que se juntarían en el Antueno, si escogemos una u otra. Ahí veis también, de Requejo, cómo se pasaría al lado norte, y ya hay una depresión que se va bajando hacia el océano. Ahí tenemos las flechas, a Villapaderna y al Aldueso. ¿Y qué hay ahí? Hay otra toma, ¿no? Desde el pantano del Ebro que queda a la derecha, desde el Aguas al Ebro, esa pequeña loma que es el paso más bajo de la cordillera, los pasos más bajos. ¿Cómo vamos? Bien, hacemos así, ¡pum! En Aldueso, por Aldueso se cumple la Aracino, las millas. Y,
¿Y qué hay en Aldueso? Mira, Aldueso es el dueso, ¿no? El dorso, la espalda, el dorso, un dorso. Aquí tenemos esta especie de plátano enorme, una población, un sitio como propicio para un castro. Aquí tenéis esta joroba, la ruta pasaría. Esto es, bueno, esto está lleno de taludes. La entrada a este monte es por un sitio que se llama Las Portillas, un sitio estrecho, eso se llama Las Portillas. Y luego, esto es la vía que baja, la vía bajaría por ahí, por el Alto de las Monjas, no sé qué de las monjas, todo de las monjas. Hay unas ruinas de un convento ya destruido y tal, había un paso por ahí. Esta pequeña meseta es parte del sitio. Mirad, y aquí en Aldueso es muy raro, hay unos taludes enormes, enormes, aquí lo veis enfrente, taludes, pero que dejan sitios llanos menores que lo que es el talud. El talud, si es de 5 metros, pues el sitio es de 2 metros. Es decir, que es una cosa muy rara, no parece. Esto se llama los campos de Aldueso, todo esto, todo valladares, tal, enorme, que algunos tienen piedra. Ya os digo que esta zona es de arcillas, es decir, que aquí, de haber una gran población, un castro, tal, es posible que no tuviera mucha piedra, sino que fuera al tipo inglés casi, ¿no? Con grandes movimientos de levantamientos de tierra, porque ya os digo que aquí hay piedras muy blandas y tal, y arcillas y esto. Y aquí lo que hay son unos taludes tremendos, unas entradas, unas cosas muy raras, ya veis aquí una persona, voy a pasar rápido, pero hay también muros, hay también muros, ¿veis? Unos muros enormes, que yo me pregunto qué rayos es eso. Me lo vuelvo a preguntar. Pero bueno, podría ser el Araquino de la guerra también o algo, porque este paso es muy importante. Los pasos muy importantes, aunque hay una población que se ha destruido, la gente sigue pasando por ahí. Y los ópida no estaban en cualquier sitio, estaban en los cruces de caminos, en sitios importantes. Y aquí, claro, hay que buscar una población, un establecimiento romano, de época romana, pero que a la vez igual tenemos pistas para encontrar el Araquino en uno de estos dos sitios. Y mirad, justo en Villapalerme hay otro sitio. Es decir, que podría ser un escenario hasta de las guerras. Uno que fuera un campamento y otro que fuera... Mirad lo que hay ahí. En el pueblo de Villapalerme, una serie de taludes también, en lo que se llama Las Heras, que es un nombre muy... es algo agrícola, pero Las Heras es un nombre que también está relacionado con algunos castros meseteños. Sí, ya lo voy a dejar. Mira, tiene una serie de tal. Bueno, pues entonces lo voy a pasar rápido. Y el tramo del Portus Blendius, pues aquí solo interesa decir una cosa. La vía de Bárcena de Piedeconcha ¿era una ruta romana o no era? ¿Qué tenemos ahí? Pues bueno, que si de Araquino vamos hacia el norte, siguiendo las rutas, resulta que en toda la cuenca del Besaya, de esa zona, nos encontramos transversalmente una serie de montañas que se cruzan y hacen un desfiladero, hacen las hoces de Bárcena. Ahí tenéis la línea roja superior. Hay que pasar eso por algún sitio. Si no pasas por el desfiladero, que parece ser que no, porque es muy largo y no se conoce y tal, tienes que pasar por detrás, por donde está la flecha. Y eso coincide con la zona de Somoconcha, Mediaconcha y tal. Y es más, ya os enseñé un mapa donde viene una vía desde Fontibre a Santillana y al puerto este, que era del siglo XVI, no del XVIII. Luego ahí está señalando ya un camino antiguo antes de las vías estas del XVIII. Y es más, el nombre este de Concha, cuenca, que indica vía, camino, ya lo tenemos referenciado en el siglo XIII. Es decir, que eso no es de antes de ayer, que hayan hecho en el siglo XVIII un camino empedrado. Lo han podido empedrar, pero como ruta existe por lo menos en el siglo XIII tal. Y no hay más cáscaras. Ahí está el Pico Jano a un lado, están montañas mucho más altas, y como no pases por ahí por Somoconcha, ¿por qué despeñadero te metes? Porque transversalmente tú cruzas, Es decir, que yo creo, ahí está el desfiladero en amarillo, y a un lado tienes esa entrada de Somoconcha, y si no, te subes al Pico Jano y te bajas otra vez por el otro lado. Es decir, que quizá el empedrado ese sea más moderno, no sea romano, pero la ruta, el camino, yo creo que es el único, no hay más cáscaras por donde bajas, si no. Y que va ahí, por ahí y tal. Y además te vuelves a encontrar esos desfiladeros, te los vuelves a encontrar en el Besaya,
Hay pequeños valles, bueno, pequeños o grandes, el Valle de Iguña, el Valle de Huelna, separados por estos cruces de montañas. Cuando hay ese desfiladero, el camino no va por el desfiladero, va por un costado. Y ahí tenemos, en uno de esos costados, apareció el miliario de Pedredo de Iguña. Está indicando algo. Y está indicando, yo estuve a ver si aparecía el resto y tal. Bien, bueno, pues iría por la derecha, tal, el Puerto Isleño, pues sale eso antes. Ahí, en esa zona. Y ya.